Estamos de vuelta en la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le recordamos que este segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Café Pioir, el primer café desarrollado para satisfacer su paladar y para brindarle salud y bienestar cada día. Café Pioir, mucho más que sabor. Saludamos a Doctor Espinel. Comenzamos esta entrevista. Doctor Espinel, buenos días. Gracias por estar en la primera entrega de Punto Noticias. Cuéntenos cómo se está desarrollando esta gestión a través del seguro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buenos días, Washington. Buenos días, Licenia. No sabía que tenía un pariente por el norte del país. Un abrazo afectuoso a toda su amable audiencia. Yo creo que en este momento de preocupación, de zozobra, de temor, donde vemos asambleístas furiosos buscando el corte de cabezas, buscando sangre, es bueno contar buenas noticias a la población. Es bueno contar cosas bonitas. Y ese es el proyecto ProSalud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hace un año, cuando es tomado por el doctor Paul Granda, decide hacer una reforma total del sistema de salud IES, que ha estado siempre centrado en la enfermedad, preocupado solo por los grandes hospitales, por los medicamentos caros, por ese tipo de acciones, y ha olvidado lo que es la atención integral en salud. El proyecto ProSalud viabiliza esta concepción diferente, en donde se incluye prevención, promoción de la salud, curación en base a protocolos científicos y gestión clínica y rehabilitación. Permíteme poner un ejemplo. En términos preventivos, Australia logró ya eliminar el cáncer de cuello uterino. Aquí me cuesta a mí, al seguro de salud, $200,000 el tratar un cáncer grado 3, 4, porque se requiere una cirugía compleja, se requiere sacarle a la mujer el útero, los ganglios, la vejiga, el intestino, luego quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia con medicamentos caros. Nosotros ya iniciamos un barrido de las mujeres en edad fértil de toda la isla San Cristóbal en las Galápagos y el norte de Esmeraldas, haciendo un examencito de identificación de papilomavirus que cuesta $20, con la perspectiva de que de aquí a 5 años vamos a poder decir nuestras mujeres ya no sufren de cáncer grado 3, 4, de cáncer de cuello uterino. Este es el principio de la prevención. Y esto se logra con decisiones políticas visionarias, que no lo han hecho otros políticos. Sí lo ha logrado el doctor Grande en el IES. Así hemos montado entonces un programa preventivo para los diferentes ciclos de vida, los niños menos de 1 año, los de unos 5 años, las mujeres jóvenes, las mujeres en edad fértil, los jubilados, etcétera, etcétera. Para los 7,5 millones de beneficiarios que tiene el IES, de los cuales aportan apenas 3,5. Este programa ProSalud, que tiene 50 proyectos, ¿no? Ha sido la base, el primer espacio en donde se está gestionando al momento la epidemia. Como ustedes comentaban al inicio, nuestros equipos de atención, nuestros TOAS, que son estos chalecos rojos, estos muchachos que recorren a pie, en bicicleta, los barrios, para llegar a las familias y entregar los medicamentos y hacer pequeñas encuestas, identificar pacientes vulnerables, acercarles a los servicios, hacer actividades comunitarias como sesiones de tai chi en los parques, sesiones de buena alimentación, talleres de uso de vegetales para el bienestar, etcétera, etcétera, que están en el marco de la promoción, se están integrando todo esto al combate de la epidemia. Luego está el trabajo en los hospitales de segundo nivel, preparando programas de expansión en función de cómo va avanzando la epidemia. Para que ustedes tengan una idea, en el caso de Guayaquil, en donde estuvimos junto con el presidente del IES, en el Hospital de los Ceibos, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por más de 10 días, enfrentando frontalmente el problema de la epidemia, tratando de ayudar a nuestros nobles funcionarios a seguir adelante. Ahí no vimos asambleístas, ahí no vimos funcionarios de las cámaras. Estuvimos nosotros
tratando de salvar vidas. En el Hospital de Los Ceibos se logró expandir el número de camas de cuidados intensivos de 15 a 55 y el número de camas para hospitalización de COVID de 25 a 200. Y en el caso del Teodoro Maldonado, algo parecido, de 32 camas de UCI a 50 y luego irán a 80, y de hospitalización para COVID de 25 a 160. Y este programa de expansión lo tienen todos nuestros hospitales a nivel nacional. Señor Espinel, muy buenos días. Washington Yepes les saluda. Lo que usted acaba de detallar corresponde a la obligación que tienen los servidores públicos de hacer. Es decir, ese es su trabajo, no son logros, son obligaciones de ustedes como servidores públicos y mucho más de servidores públicos que trabajan con los dineros del pueblo ecuatoriano, que somos los que aportamos, los que estamos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que sucede es que a veces esos servidores públicos no hacen su trabajo. Y entonces lo raro es que trabajen. Qué bueno que estén trabajando. Eso quiero destacar porque le veo una acción de crítica, de cuestionamiento. No, es el trabajo que tienen que hacer ustedes, los servidores públicos. Y que nos juzguen por nuestro trabajo. Y mucho más. Los malos servidores que sean juzgados por su destrabajo. Así y me que parece juzguen correcto. de esa manera a los asambleístas, a los presidentes de gremios, etcétera, ¿no? Lo que me parece importante es que se reconozca que hay que trabajar, pues. Qué bueno que ustedes lo estén haciendo. Hay que trabajar. Para eso les pagamos. El pueblo ecuatoriano se les paga a ustedes, a los asambleístas, nos pagan a nosotros, que también somos servidores públicos, para trabajar. Qué bueno que se esté haciendo esto. Pero ahí siempre hubo un problemita, el manejo que se hizo en tema contrataciones. Por eso es que a la final el director del Consejo del IES terminó saliendo, terminó renunciando. Y esto pues pone en tela de duda una buena o no labor que ustedes hayan podido desarrollar, señor Espinel. Le pido un comentario sobre esto último. ¿Cómo no? El IES ha abierto las puertas a los órganos de control y de esa manera se han tomado medidas. El mismo consejo directivo, que está compuesto por el representante del presidente de la República y el representante de los empleadores, no está el representante de los trabajadores por temas legales, judiciales, ¿no? Destituyeron al director de salud por no haber cumplido con lo que debía hacer. Y se ha abierto las puertas a fiscalización, a Contraloría. Quisiéramos que pase lo mismo en la Asamblea, que a la gente que no trabaja, que a la gente que pasa acostada en su cama, ¿no? Se le sancione, como se ha hecho en el IES. Estamos abiertos al control, a rendir cuentas, pero asimismo estamos trabajando. En este momento de epidemia, tienen que dejarnos trabajar, tienen que dejarnos seguir adelante para poder proteger a nuestros trabajadores. Los procesos que se cuestionaron eran para comprar mascarillas, para comprar equipos de protección, para comprar pruebas rápidas, que hasta el momento no las hemos podido adquirir. ¿Por qué? Por todos estos procesos. Los stocks de nuestros hospitales van bajando en términos de medicación, de equipos de protección. Y estamos haciendo un esfuerzo denodado ahora para poder adquirirlos y que nuestros hospitales no se queden desabastecidos y desprotegidos. Entonces, el problema no está en el tema de la sanción que se debe dar, la supervisión y control que se debe dar. El problema es que al momento se están trabando los procesos y eso para la Dirección de Salud implica un riesgo, porque no podemos dejarles a nuestros trabajadores desprotegidos. Estamos conversando, son las 8 de la mañana con 23 minutos, con el doctor Mauricio Espinel, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. Doctor Espinel, ¿quién no les está dejando trabajar? Y si hicieran las cosas bien, no habría ningún tipo de cuestionamiento y podrían adquirir todo el equipamiento que necesitan, todos los implementos que les hace falta. El problema es que no hacen las cosas bien. El problema es que en una situación de crisis se encontraron adquisiciones con precios exorbitantes a los del mercado. Pues si hicieran las cosas bien no habría ningún tipo de cuestionamiento, nadie denunciaría nada y podrían hacer las cosas sin ningún inconveniente.
Al director general que procedió de manera inadecuada se le ha sancionado y se le seguirá el proceso que corresponda. Al resto que estamos trabajando deberían, estoy consciente de que se requieren procesos de control, pero esos procesos de control implican que en vez de estar haciendo los planes en los hospitales, el poco reducido personal que tenemos que estar haciendo informes para decenas de solicitudes que nos llegan de diferentes órganos, ¿sí? ¿Quién no nos deja trabajar? El tener que estar informando, haciendo papeles para todos esos interesados. Lo que le estamos diciendo es, por favor, dennos un amor, un tiempito. Estamos concentrados en el tema de planificación del proceso de expansión. Cada respirador que conseguimos, cada equipo que conseguimos salva una vida. Ese tiempo que estamos invirtiendo en procesos burocráticos de investigación y control, lo podríamos invertir en tiempo de planificación y salvar vidas. Pero lo importante es, les decía, tener buenas noticias. Lo importante es decir que en nuestra red cientos de personas ya han salido de los hospitales con su alta clínica, que le estamos siguiendo para tener ya el alta epidemiológica. Lo importante es decir que con gusto vemos que llegan nuestros trabajadores a los afiliados mayores de 65 años. Lo importante es decir que tenemos médico a domicilio, que en Quito al momento y en Guayaquil está funcionando de manera regular. Nuestros pacientes crónicos están recibiendo sus medicamentos en el domicilio. Que los trabajadores nuestros que tuvieron que salir por sus condiciones crónicas están conectándose por teléfono con los pacientes para guiarles y para identificar a aquellos que requieren su medicación lo más pronto posible. Por supuesto, con las limitaciones que eso signifique que tiene el momento, porque muchos trabajadores han tenido que salir por sus condiciones o por cuarentena. Entonces, lo interesante es que estamos cambiando el funcionamiento del IES. Tenemos ya 400 puntos de atención de médico de cabecera y queremos llegar a 3,000, ¿no? Esperábamos que sea en este año, vamos a ver cómo eso cambia la situación de epidemia. Tenemos 250 dispensarios en empresas que están trabajando conectados ya con nuestro sistema. Somos la única institución que tiene historia clínica electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que con el número de cédula, cualquiera de nuestros beneficiarios puede ir a cualquier punto de atención de la red y va a tener la misma historia. Y eso quiere decir que podamos dar secuencia al proceso de atención, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la población conozca que hay cambios interesantes, que hay cambios fundamentales en la red del Seguro Social. En términos de diagnóstico, ya tenemos nuestros 3 hospitales grandes, el Carlos Andrade Marín, el Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Carrasco en Cuenca, haciendo exámenes para COVID de PCR. De esa manera le estamos descargando el peso al Instituto Nacional de Salud Pública para que puedan procesar aquellas muestras que ellos tienen todavía represadas. Nuestros resultados se están dando en máximo 24 horas y se suben enseguida al sistema electrónico para que los médicos tengan enseguida la referencia de cuál fue el resultado de ese examen. A propósito, sí, doctor, a propósito de esto, de estas pruebas de COVID, ¿cómo es que el afiliado accede a hacerse esas pruebas? Porque evidentemente hay una saturación de gente que está preocupada de que pueda o no tener la enfermedad. Por cualquier síntoma cree que puede tener esa enfermedad. ¿Cómo se está atendiendo en términos de agilidad, no? Es importante saber que el país tenía un sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias graves que viene funcionando desde hace alrededor de 5 años. Con eso se han detectado 8 epidemias. Esta es la 9ª, ¿sí? El 2017 se murieron alrededor de 500 personas en la epidemia que se dio en el centro del país. En ese momento no hubo tal resonancia mediática de aquella epidemia de H3N2. Entonces, ¿qué pasa? Que había un solo laboratorio de referencia. Ahora, con la cantidad importante de casos que se han presentado, de potenciales infectados, entonces se ha saturado el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no?
Por tanto, es difícil acceder a ese examen en esa institución. Por eso nosotros abrimos nuestros laboratorios y hemos introducido esta tecnología y está funcionando con todos los controles de calidad y con todos los seguimientos. Seguimos la normativa nacional, es decir, la autoridad sanitaria establece cuál es la definición de caso de la persona que tiene que hacerse el examen. Y en función de esa definición de caso, nuestras unidades de atención deciden tomar o no tomar la muestra. Antes estábamos enviando nuestras muestras al INSPI, pero desde esta semana ya les enviamos a estos 3 puntos de atención que están conectados en red en cada una de sus zonas. El día de ayer hacíamos una revisión de la zona norte, por ejemplo, y todos nuestros directores y gerentes nos dicen el sistema está funcionando de manera perfecta. En 24 horas estamos recibiendo los resultados. ¿Y la cita para tomarse la prueba se lo hace vía call center o presencial, doctor? Tiene que ser presencial porque la definición de caso es una persona que tiene síntomas y que tiene antecedente epidemiológico, ¿no? Y la toma de la muestra, ¿no? Es un hisopado ¿qué quiere decir eso? Es un palito con algodón que le saca un poquito de secreción del fondo de la garganta y proceso. Pero como es un procedimiento en donde voy a tener contacto con el virus, tiene que ser realizado con todo. Bueno, se nos fue la señal, pero nos está explicando el doctor Espinel. Eso debe ser. A ver, ya parece que retomamos la señal. La forma en cómo se toma la muestra en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hacer la prueba de infectología sería, ¿no? En este caso, si es que la persona que está allí requiriendo este servicio, pues tiene o no COVID-19. No sé si estás conectada, Lisset. Sí, estoy acá. La señal está un poco intermitente, sí. Y hay una consulta de quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos están escuchando respecto a los servicios funerarios que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en estas condiciones por el coronavirus. No sé si podemos tener ya la señal con el doctor Espinel para ver si él nos puede dar luces sobre esta situación y así satisfacer esa inquietud de nuestros amigos oyentes. Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos. Sí, les comentaba que siendo un procedimiento cruento que requiere una muestra biológica, debe realizarse en un sitio adecuado, en donde el personal tenga todo el equipo para evitar el contagio, el contacto con esta secreción, con esta muestra biológica. Por tanto, tiene que hacerse en las unidades de salud destinadas para aquello. Al momento, todas nuestras unidades de toda la red, en el caso Red Norte, todo lo que es Carchi, Esmeralda, Sucumbíos, Imbabura, Tungurahua y Pichincha, ¿no? Tienen ya los hisopos, el material para tomar las muestras y enviarlas al Hospital Carlos Andrade Marín. Y así pasa en el caso de la Red Costa y en el caso de la red del Hospital de Cuenca. Doctor Espinel, para finalizar, nuestra audiencia nos ha solicitado que le hagamos la siguiente pregunta respecto a los servicios funerarios que está prestando la Seguridad Social para los casos de fallecimientos por coronavirus. ¿Está funcionando adecuadamente con la agilidad del caso? ¿Cómo se está haciendo con esto? Debemos lamentar, ha sido muy doloroso ver lo que ha pasado con nuestra hermana Guayaquil. El hecho de que en el caso de Guayaquil la epidemia subió de manera exponencial, muy rápido. Entonces hubo muchos infectados. De acuerdo a las estadísticas internacionales, nosotros calculamos que debe haber más de 100,000 infectados al momento en la ciudad, en una ciudad de 3,5 millones, 4 millones de habitantes. Esto provocó que el porcentaje que se calcula internacionalmente, que es 10, 15% que se agravan, de 100,000, imagínense, son 10,000, 15,000 personas que requirieron hospitalización. Ningún sistema puede aguantar eso. Y se congestionaron todos nuestros hospitales. Y con dolor vimos morir a muchas personas en las emergencias de nuestros servicios, en las casas, etcétera, etcétera. Enseguida el gobierno montó un sistema de ayuda para la recolección de los fallecidos
y se consiguió sitios específicos en la ciudad, ¿no? Campos de paz, ¿no? Para hacer los procesos de entierro. El IES está asumiendo los costos de todo este proceso, ¿no? En estos campos santos con aquellas empresas. Lo mismo en el tema de cremación, ¿no? Y lo mismo en servicios exequiales cuando los fallecidos han sido entregados a sus familiares en función de un protocolo que se ha establecido. Este sistema es válido para todo el país. Ventajosamente, en el resto del país vemos que hay un proceso lento de subida de la curva, que es lo que se quería con las medidas epidemiológicas que se han tomado por parte del gobierno. Para nosotros, los salubristas, ¿no? Es un gusto ver que todos los políticos, periodistas, alcaldes, gobierno, etcétera, están hablando ahora de salud pública, están hablando de higiene, están hablando de limpieza de la casa y están hablando de medidas de contención, de trabajo en los hospitales, de inversión en salud. Correcto, muy bien, doctor Espinel, muchas gracias por haber atendido esta llamada. El tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos por habernos atendido. No, es un gusto. Es un gusto y espero que la población siga disciplinadamente un poquito más. Necesitamos un esfuercito más. Esto vale la pena. Y vale la pena después reflexionar sobre qué va a ser nuestra sociedad. En qué lugar le vamos a poner a la salud pública de aquí en adelante. Muchas gracias. Son las 8:35. Brevísima pausa. Y luego diálogo con el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Volvemos.